invito a abrir vuestras Biblias. Vamos a leer el Salmo 111. Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Vamos a meditar el Salmo 112, pero he querido leer el 111 porque son dos salmos que no podemos separar. Vamos a leer pues el 112, que recordaréis no hace mucho, presidiendo nuestro culto, cuando predicaba nuestro pastor, pues leímos el 112 y os dije prestar atención a este salmo. Y realmente después lo medité, lo reflexioné y os lo comparto esta mañana, lo que descubrí en él. Dice el Salmo 112, que es el que vamos a meditar. Feliz el hombre que honra al Señor y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Es como una luz que en la oscuridad brilla para los hombres honrados. Es compasivo, tierno y justo. El hombre de bien presta con generosidad y maneja con honradez sus negocios. Por eso jamás llegará a caer. El hombre justo será siempre recordado. No tiene miedo de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo y hasta ve derrotados a sus enemigos. Reparte limosna entre los pobres. Su generosidad es constante. Levanta la frente con honor. El malvado se enfurece al verlo. En su impotencia rechina los dientes. La ambición de los malvados fracasará. Hay por aquí un mosquito que no veis vosotros, pero es pequeñísimo y se pone por aquí. Bien, hermanos, pues este es el Salmo 112 que, si os habéis fijado en la lectura del 111, son un reflejo el uno del otro. Este salmo no tiene título, pero queda claro que se trata de un desarrollo del 111, porque además tiene el mismo estilo alfabético. Podemos decir que coinciden en número de versículos y normas de cada versículo. También en muchas de sus frases y palabras clave. O sea, es interesante, consecuentemente, compararlos línea por línea. No lo vamos a hacer, pero lo podemos hacer en casa porque son dos salmos preciosos. El tema central es la bienaventuranza del hombre justo, por lo que su relación con el salmo anterior es lo que os decía, un espejo el uno del otro. Porque en el Salmo 111 se describe claramente la gloria de Dios y el Salmo 112 nos muestra el efecto de la luz de Dios en los hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Somos como la luna, reflejamos la luz que recibimos de nuestro Salvador. El Salmo 111 exalta la gloria del Señor manifestada en la realización de sus obras portentosas. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el Señor. Y el 112
exalta el reflejo evidente de esa misma gloria en los que componemos su pueblo. Sed santos, porque yo soy santo. Es el reflejo en nosotros de lo que es Dios que mora en nosotros también. El 111 habla del gran Padre y el 112 describe a los hijos renovados conforme a su imagen y semejanza. Así es que no puede ser visto como una exaltación del hombre, el Salmo 112, algunos exégetas así lo dicen, puesto que comienza con un resonante y clarísimo aleluya, alabado sea el Señor. En la escuela dominical hemos estado viendo unas canciones en las que se expresaba la alabanza a nuestro Dios. No podemos verlos de nuevo porque el tiempo no perdona y pasan los minutos. Pero el pensamiento central se define en el primer versículo, versículo 1, y se amplía en los versículos restantes, del 2 al 9. Y vemos detalles que se relacionan, que luego iremos comprobando. Se establece la bienaventuranza de la justicia en contraste con la reacción y destino de los impíos, aquellos que no tienen al Señor ni quieren tener noticias. En el versículo 10 se describe a estos: lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. Bueno, hermanos, comienza el Salmo diciendo: bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Jehová. O sea, decir bienaventurado equivale a ser feliz. Y debemos me ha gustado pensar y reflexionar, porque una cosa es ser feliz y otra cosa es sentir gozo. ¿Estáis de acuerdo? Ambas cosas son experiencias que pueden darse a la vez en la vida del creyente. Podemos sentir el gozo de la presencia del Señor en nuestro corazón y al mismo tiempo tener una vida feliz, como es el caso del hombre y la mujer que se nos relata aquí. Pero también, según viva en comunión estrecha con el Señor, el goce siempre prevalecerá, pero la felicidad no. La felicidad puede desaparecer en la vida también de los creyentes, de los hijos de Dios, porque la felicidad depende de nosotros, pero el gozo no depende de nosotros, depende del Señor. Y eso es un hecho importantísimo. Podemos tener, como veremos más adelante, problemas, dificultades, pero sentir el gozo del Señor. Estamos tristes, es verdad, pero siento dentro de mí una paz, esa paz interior. Eso es el gozo. Es el resultado del conocimiento de todos los secretos de la vida cristiana relacionados con los valores absolutos. Hemos llegado al conocimiento de la esencia de lo que es la vida. Y conocemos esos valores profundos que nos permite tener contacto con Dios. Poder decir a Dios papaíto, como dice el apóstol Pablo. Son medios que producen gozo. Y el gozo, insisto y repito, depende del Señor. Es la relación, es la consecuencia de la relación con el Dios Trino, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El primer motivo de gozo que tenemos en la vida cristiana nos lo afirma Juan en el prólogo de su primera carta, capítulo 1, versículos 2 y 4. Pues la vida se manifestó y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Pues, efectivamente, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que sea colmado nuestro gozo. Hermanos, la vida cristiana es gozo, antes que nada, porque implica una nueva relación de comunión íntima con Dios. Es la defensa frente a la melancolía, frente a la desconfianza, frente al desaliento, porque el cristiano y el Espíritu Santo son
una sola cosa. Mora en nosotros. De esa misma forma, el Espíritu Santo y el gozo son inseparables. Otra cosa es que tengamos al Espíritu Santo en un rincón, entristecido. Pero la realidad es que debemos de ponernos de lleno en las manos de Él. Porque el Espíritu Santo es el que nos da libertad, nos da la espontaneidad, nos da valentía que debería distinguir la forma de actuar nuestro. ¿Cómo vive el creyente? ¿Qué diferencias tiene? ¿Cómo nos ven los demás? Ya que es ungido, es un señalado por el Espíritu de amor. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 22, nos has marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Alguien puede decir a esa señora que puede pasar sin ningún miedo, está mirando y... Sí, me está distrayendo. Bien, el apóstol Pablo pues nos afirma que el Espíritu Santo es la garantía de lo que hemos de nuestra esperanza. Estamos esperando algo muy grande. Y Él es quien infundió y grabó en las profundidades más secretas del corazón la ley de Dios. Feliz el hombre y la mujer que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice el apóstol Pablo también en 2 Corintios 3, 2 y 3, vosotros sois la única carta de recomendación que necesitamos, una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que sois una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros, una carta escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, una carta no grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Somos eso que dice el apóstol Pablo aquí? Contamos con el poder extraordinario de Dios mismo. Dice el apóstol Pablo también en 1 Tesalonicenses 1:5, pues cuando os anunciamos el Evangelio, no fue solamente con palabras, sino también con manifestaciones de poder y del Espíritu Santo, y plenamente convencidos de nuestro mensaje. Bien sabéis cómo nos comportamos entre vosotros buscando vuestro bien. Lógicamente todo está lleno de amor. Ese gozo no está forzado. No es algo que viene de fuera, sino que brota de nosotros de forma natural, de la nueva ley, esa ley viva y suave que actúa en nosotros sin nosotros. Es ese gozo que decimos que garantiza la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie nos lo puede arrebatar, nada ni nadie puede quitárnoslo. Dice Ezequiel 36, 25 al 28, os lavaré con agua pura, os limpiaré de todas vuestras impurezas, os purificaré del contacto con vuestros ídolos, y pondré en vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de vosotros ese corazón duro como la piedra, y os pondré un corazón dócil. Pondré en vosotros mi espíritu, y haré que cumpláis mis leyes y decretos. Viviréis en el país que di a vuestros padres, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Son palabras dirigidas al pueblo de Israel en unas circunstancias bien determinadas. Pero como sabéis, nosotros somos el injerto de Dios. La Iglesia es el injerto en ese árbol que es el Israel, es el nuevo Israel. Y por lo tanto, nosotros hemos recibido un corazón, como describe Ezequiel. En Jeremías 31, 33 y 34 dice, este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Hermanos, es la gracia de Dios actuando en nosotros, aunque en nuestra vida hayan dificultades y hayan problemas.
el gozo de la presencia del Espíritu Santo, de nuestro Dios en nosotros, produce eso que llamamos gozo. Pero quiero fijar nuestros ojos en lo que es la felicidad, porque el texto dice que feliz, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Aunque el concepto de felicidad, esta palabra no aparece en toda la Escritura, los escritores bíblicos describen sus efectos, explican que pues, nos dan la pauta para alcanzar la felicidad y nos dan también su juicio sobre la forma en que la busca el hombre. ¿Cómo busca el hombre la felicidad? Bueno, pues los libros más antiguos se ocupan casi exclusivamente de la felicidad temporal. El Antiguo Testamento, aunque no aparece la palabra propiamente dicha, sí que describen que se concreta de una forma con una serie de bendiciones, como es una vida larga, fecundidad en la familia, rebaños, o sea, progreso en el hogar, bendiciones en la familia. Para Israel, pues un arbolado, un lugar donde había árboles para alimentarse y un riego abundante para la tierra. Esto se repite una y otra vez en los profetas, porque es el cuidado que tiene nuestro Dios. Hoy día, al fruto de la acción del hombre, tenemos un cambio climático. Nos están diciendo que aquí tenemos una sequía tremenda. Estamos perdiendo la diversidad biológica, hay una degradación y estamos viendo y comprobando la desertización de la tierra. Nos están alarmando porque en Brasil, allí donde estaban tantos los bosques y eran el pulmón de la tierra, decían, están talando los árboles de una forma impresionante, de modo que tenemos una consecuencia inmediata, que es la contaminación del agua, contaminación del aire y también del suelo. Eso es lo que el hombre sabe hacer para buscar esa felicidad. No la sabe encontrar. Pero las Escrituras no se centran solo en cómo alcanzar la felicidad con el gobierno personal de la vida o las acciones, sino que ponen como condición esencial para conseguir la felicidad el temor de Dios, el caminar por los caminos de Dios. Esa es la condición para que podamos alcanzar la felicidad. Afirman que aun faltando la felicidad temporal, si aceptamos el sufrimiento como proveniente de la bondad de Dios, puede hacer feliz al hombre aún en medio del sufrimiento. Sabemos que el sufrimiento, la enfermedad, todas esas cosas son realmente fruto del pecado. Y mientras estemos en este mundo, vamos a tener consecuencias igual que cualquier otro vecino. Pero espiritualmente hay un aspecto importante. Cuando falta el temor de Dios, se acentúa el sentimiento de las cosas de la tierra, se convierte en algo vano, ¿verdad? Vemos a personas que alcanzan propiedades, riquezas, y llega el momento que muchos de ellos pues, se suicidan porque llegan a no tener valores en la vida. ¿De qué les sirve todo aquello? Pero la realidad es que viven una vida vana, caduca, así es que viven en una fugacidad, y eso no puede satisfacer la necesidad profunda del alma del ser humano. Cuando los salmistas hablan del problema del mal, lo enfocan con una visión de eternidad. Nos dicen que el alma del justo y también su cuerpo entrarán en los secretos de Dios. Y el Nuevo Testamento ensancha definitivamente la visión. El cristiano tiene en la palabra de Dios la luz suficiente para valorar de un modo nuevo la vida, un modo distinto nuestra vida. Las bienaventuranzas se convierten en fuentes de felicidad, en contraste con lo que el mundo considera causas de desgracia. La tribulación, la persecución, las lágrimas, los ultrajes, son desde ahora bendiciones. Por la fe se convierten en la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, hay muchos creyentes que nosotros gracias al Señor no tenemos problemas, pero hay creyentes que están sufriendo la guerra. Y la paz, el gozo del Señor, de una forma especial, el Señor la otorga a ellos. La historia y las noticias de nuestros días nos muestran cómo el pueblo judío de Dios, algunos quieren exterminarlos, ¿verdad?
Eso nos llama la atención y realmente nos hace pensar. Y miramos al cielo, Señor, ten misericordia de los palestinos, porque ellos necesitan también vivir, pero ten también misericordia del pueblo. Valorar la mayor felicidad terrena consiste en hacer la voluntad de Dios. Esto es lo más importante para el creyente. De este modo, en la vida identificamos la presencia del Señor en medio de cada situación. Pero suspiramos por alcanzar la felicidad superior. Y esa es la esperanza cristiana, ¿verdad? Estos días, pues, uno piensa, ¿no? Cuando ve que los ejércitos se enfrentan con Israel y las profecías dicen que Israel se va a ver rodeada por ejércitos, pues, esas profecías que nos acercan a la venida del Señor, ¿verdad? De la higuera aprender la parábola. Estamos viviendo tiempos que nos acercan al Apocalipsis. De modo que, hermanos, sentimos la paz del Señor en nosotros, porque la palabra de Dios nos trae realmente consuelo. Es el equivalente como el vivir dulce y tranquilo en Canaán o como el descanso de Dios en el séptimo día. Estuvo 6 días trabajando y el sábado descansó. Por cierto, el día del Señor es sagrado, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque queremos venir y oír su palabra y queremos adorar y alabar a nuestro Dios. ¿Sabéis cuál es el premio de todo esto y la corona? Que veremos a Dios. ¿Sabéis lo que será? ¿Qué significará? No sé si alguna vez lo habéis pensado. Poder ver cara a cara a Jesucristo, el que ocupó nuestro lugar en la cruz, todo lo que Él sufrió. Bueno, esa es nuestra esperanza gloriosa. Cristo volverá y todo ojo lo verá. Hermanos, esa es la bendición que nos trae este salmo. Porque la fe gobierna las emociones. Dice el versículo 4 y 5. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Hermanos, cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, se experimenta un cambio en nuestra personalidad, en nuestras valoraciones, en nuestro carácter. No dejamos de ser lo que éramos. Pues Miguel sigue siendo tan feo como era, ¿verdad? Pero el Señor ha puesto algo en nosotros. Ahora tenemos comunión con Dios. ¿Por qué? Dice el texto, porque tenemos temor de Dios. El temor de Dios debe de realmente entenderse en un sentido bastante amplio y profundo. No se debe identificar como una simple experiencia religiosa, es algo mucho más importante. Este bienaventurado no teme a Dios en un sentido de miedo o como una obligación que hay que someterse a ese Dios. Este salmo habla de alguien que se deleita en gran manera en los mandamientos de Dios. El Deuteronomio lo relaciona con el amor de Dios y la observancia de sus mandamientos a su servicio. Dice Deuteronomio 6, 2, 5 y 13. De esta manera honraréis al Señor vuestro Dios y cumpliréis durante toda vuestra vida las leyes y los mandamientos que yo os mando a vosotros, a vuestros hijos y a vuestros nietos, y así viviréis muchos años. En el versículo 5 añade, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el 13 añade, adorad al Señor vuestro Dios y servidle solo a Él, y cuando tengáis que hacer un juramento, hacedlo solo en el nombre del Señor. Y en Isaías capítulo 11, versículo 2, se nos dice, el Espíritu del Señor estará continuamente sobre Él, y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Así es que Isaías reconoce en sí mismo uno de los frutos del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo nos habla de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. El temor del Señor, dicen los sabios, que es el principio de la sabiduría. Lo hemos leído antes, ¿verdad? En Proverbios 1:7 dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El Salmo 111:10 dice, la mayor sabiduría consiste en honrar al Señor
Los que le honran tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. Hermanos, ¿realmente nuestra vida alaba al Señor? ¿Realmente amamos su palabra como nos muestra el Salmo? Merece la bienaventuranza que le atribuyen varios salmos. El 112, versículo 1 que hemos leído, porque la misericordia de Dios se extiende de generación en generación para aquellos que le temen. En Lucas 1:50 dice, Dios tiene siempre misericordia de quienes le honran. Cuando uno lee estos versículos, hermanos, no puede dejar de pensar. Las autoridades se reúnen para arreglar las cosas del mundo, pero ¿dónde está Dios ahí? No cuentan, quieren solucionarlo. Dice el Salmo 103:17, pero el amor del Señor es eterno para aquellos que le honran. Su justicia es infinita por todas las generaciones. El tiempo del juicio que hará temblar de miedo a los pecadores será también el tiempo en que Dios, dice Apocalipsis 11:18, recompensará a los que temen su nombre. Temer, el temor de Dios, es algo básico en la vida del creyente. El Nuevo Testamento, aún conservando la palabra, un matiz, temor reverencial, cuando hablamos del temor de Dios, es eso, un temor reverencial, en el que no está ausente del todo la perspectiva de Dios juez, porque Dios juzgará. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5:21, someteos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y en Colosenses 3:22 nos dice, esclavos, obedeced en todo a quienes aquí en la tierra son vuestros amos, y no solamente cuando estén mirando para quedar bien con ellos, sino con corazón sincero, por temor al Señor. Dirigido a los esclavos. Evidentemente que no vamos a hacer una exégesis de Colosenses. Gracias al Señor no somos esclavos, pero por el temor al Señor tenemos que hacer muchas cosas y debemos de ser muy respetuosos, porque especialmente si se trata de personas que no temen a Dios. Dice Lucas 18, les dijo, había en un pueblo un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. ¿Os suena esta historia? Y en el mismo pueblo vivía también una viuda que tenía planteado un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero finalmente pensó, yo no temo a Dios, ni respeto a los hombres. Sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, le haré justicia. Y el capítulo 23, versículo 40 dice, pero el otro reprendió a su compañero diciendo, ¿no temes a Dios tú que estás sufriendo el mismo castigo? ¿Quién dijo esto? Decirlo, sin miedo. El ladrón en la cruz. O sea que realmente vemos situaciones que están allí. O sea que se entiende más bien en aquel sentido profundo que convierte el temor en una virtud esencial. Temer al Señor es amarle, es entregarse de todo corazón a Él. Dice, no tiene Dios acepción de personas, sino que de cualquier raza, el que le teme y practica la justicia, le es agradable. Y en Hechos 10:34 se nos dice, Pedro comenzó entonces a hablar diciendo, ahora entiendo que verdaderamente Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Todos recordamos los problemas que tenía la iglesia primitiva respecto de los gentiles y las diferenciaciones que tuvieron que hacer. Eso provocó un concilio en Jerusalén. Y por fin Pedro entendió que todos somos iguales delante de Dios. Así es que entendido de esta forma, el temor es el camino de la salvación, el temor a Dios. El temor del que habla la Biblia se describe mejor como una profunda reverencia, es decir, debemos reverenciar a Dios o temerle. Es un comentarista, lo he sacado de un tal Boyce que hace este comentario. Pero dice que el que teme a Dios es clemente y misericordioso y justo. Dice el versículo 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. De esta forma se forma un carácter muy especial que agrada a Dios. Especialmente es el mismo carácter de Dios. Sed santos,
porque yo soy santo. Y ese personaje que puede ser tú o puedo ser yo, o deberíamos serlo, pues es de esta forma. Dice además que es clemente. ¿Qué es clemente? ¿Qué es ser clemente? Dice el diccionario que es la virtud que modera el rigor de la justicia. El hombre que debidamente teme a Dios es liberado de cualquier otro temor. El hombre que se deleita en los mandamientos de Dios se libera de todo deseo desordenado de las cosas terrenales. Es el comentario que hace otro comentarista, se llama Orne. Realmente tiene una importancia grande y encierra verdades que afectan a nuestra vida, todas estas cosas. Dice además que es misericordioso. Bueno, podemos decir que la misericordia es un aspecto del amor, que viendo en el prójimo la indigencia, impulsa a actuar para aliviarla. En el hombre la misericordia siempre limitada, puesto que los medios de que dispone nunca son suficientes para quitar toda la miseria de la faz de la tierra. Y supongo que estáis pensando lo mismo que yo pienso cuando leo estas palabras, ¿verdad? ¿Dónde está la misericordia en este mundo? Jesús hizo de misericordia un precepto positivo. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Lucas 6:36. Y la medida de la misericordia Dios la mostró de modo tangible en su Hijo. La conducta de Jesús es para nosotros la enseñanza y la advertencia, sobre todo si tenemos en cuenta que, siendo Dios, no compartió nunca con nosotros la miseria más radical, la del pecado. En cambio, nosotros sí la compartimos con nuestros semejantes. Somos pecadores, regenerados por la sangre de Cristo, pero seguimos con el viejo hombre que dice el apóstol Pablo. La misericordia de Jesús tuvo la máxima eficacia porque en él habitaba la misma potencia de Dios. En nosotros la misericordia está siempre relacionada a nuestra unión real con Dios, porque solo la misericordia y solo el deseo de poseer a Dios pueden darnos la fuerza de renunciar a nosotros mismos para atender a las necesidades de los demás. Jesús fue misericordioso con cada uno de nosotros y ha atendido a nuestras necesidades, pero Él en su ministerio curó a los enfermos y devolvió la alegría de vivir a cuantos encontró por el camino. Dice un comentarista, Tal Clark, no basta con temer a Dios, también debemos amarle. El miedo nos apartará del mal, el amor nos llevará a la obediencia. Obedecer la palabra de Dios. Dice además que este hombre que teme a Dios es justo. Entendido literalmente, esto es más una promesa del antiguo pacto que del nuevo, porque muchos de los mejores del pueblo de Dios son muy pobres. Esto es un comentario de Spurgeon, ¿eh? Sin embargo, se ha descubierto que la rectitud es el camino hacia el éxito, y en igualdad de condiciones, el hombre honesto es el que se levanta. O sea, la justicia es una virtud social que afecta a la voluntad y que tiende a establecer en las relaciones humanas rectitud y equidad, algo importante. Eso es lo que entendían en la antigüedad y de esa forma pues los griegos tuvieron muchos pensamientos respecto de todas estas cosas. Voy a saltar esta parte que había preparado, pero realmente ser justo significa aplicar el amor de Dios hacia los demás. Si no hay amor, el trato con los demás nunca va a ser justo. Dice finalmente, hermanos, los versículos del 3 al 8, bienes y riquezas hay en su casa. No puedo evitar recordar al rey David cuando en el Salmo 37, 25 dice, joven fui y he envejecido. Lo sabéis de memoria, ¿no? Sí. ¿Qué más sigue? Bueno, pues esta es la realidad de aquellos que tememos a Dios. Hemos visto que el gozo no depende de nosotros, es un don de Dios porque Él mismo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Es un gozo inefable porque solamente en la presencia de Dios hay gozo. Y hemos dicho que no dependía de nosotros. Pero la felicidad sí que depende de nuestra actitud y de nuestra disposición. Y aquí hay un toque de atención. ¿Cómo manejamos nuestra vida?
¿Cuáles son nuestras motivaciones personales? Si tenemos temor de Dios, amamos la palabra de Dios, amamos sus mandamientos, ¿cómo administramos el día del Señor? Estos jueves hemos estado viendo en el Levítico la importancia vital que tenía para el pueblo de Dios dedicar el sábado a Dios. ¿Dedicamos el domingo al Señor? ¿Cómo lo hacemos? Lo importante es la comunión con los hermanos personalmente, para juntos dar honra y gloria a Dios. El testimonio desde el templo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Es un tiempo sagrado, dedicado a Dios, no a nuestras cosas. Estamos meditando la palabra de Dios. Estamos alabando y adorando a nuestro Dios. Estamos recordando que lo importante que es tener reverencia delante de nuestro Dios. En nuestros salmos se dice cómo es la vida familiar del creyente, su hogar, porque la gobierna en el deleite de la palabra y de forma reverente en el temor de Dios. Esto es el secreto de la felicidad que todos deseamos. Y vamos a hacer una repasada del Salmo rápida, que ya vamos llegando porque el tiempo ya pasó. Dice el versículo 1 que el creyente se deleita en la palabra de Dios, que es lo principal. Bueno, si no, la palabra es la luz. Lámpara es su palabra a mi camino. ¿Cómo es? Y lumbrera a mí. Bueno, eso. Hermanos, si no tenemos la palabra de Dios que ilumine nuestros pasos, lo tenemos crudo, ¿no? Se dice ahora, lo tenemos mal. Dice que eso trae consecuencias. Dice que la descendencia de quien vive de acuerdo al temor de Dios será poderosa en la tierra, el versículo 2. Dice que a su casa no le falta de nada, bienes y riquezas. ¿Es verdad? No he visto justo desamparado. El versículo 3 se refiere a la abundancia, las riquezas que a menudo reciben los que temen al Señor. Hay un comentarista, un tal Kidner, dice, el Salmo trata de manera realista las tentaciones que acompañan a la posesión del dinero. ¿Hace la felicidad del dinero? ¿Pero ayuda? ¿Cuántos ha sido su desgracia tener el dinero y hacer un dios del dinero? ¿Verdad? Dice Kidner, la prosperidad prometida en estos versículos puede ser en gran parte material, pero una mirada más cercana revela los términos morales y espirituales que la convierten en un instrumento de bien. Hermanos, cuando nos aferramos a las cosas de este mundo y no nos aferramos con todo el corazón a lo que la palabra nos dice, cuidado, problemas. El versículo 5 dice que la luz ilumina su casa, o sea que la casa del Hijo de Dios tiene peculiaridades, tiene aspectos, y yo no sé vosotros con los vecinos, pero ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos conocen? ¿Cuidamos nuestra vida espiritual y moral? ¿Usamos la palabra de Dios para hacer el bien a los demás? Bueno, pues esto es algo importantísimo. Hay un comentarista que dice, la relación de Dios con la persona piadosa es como la relación del sol con la luna. El sol brilla con su propia luz gloriosa y la luna no lo hace, pero aún así brilla. Y la forma en que brilla es reflejando la luz que le llega del sol. Lo decíamos al principio, eso es un pensamiento de un tal Boyce. Bien, vamos más deprisa. Tiene un carácter ejemplar. Qué bueno es tener un carácter ejemplar, un carácter que da gusto estar con... ¿Da gusto estar conmigo? No lo sé. Bueno, hermanos, sí que es una pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Cómo nos ven los demás? Porque vemos aquí que necesariamente tenemos que tener buena armonía con los demás. Dice el versículo 5 y 6 que es equilibrado y maneja con honradez sus negocios, por eso nunca llegará a caer. Y añade,
y presta. Esto no nos gusta, ¿verdad? Prestar, bueno, al encontrarse en circunstancias que le permiten ahorrar un poco de su riqueza, esto lo dice Spurgeon, presta juiciosamente donde un préstamo será de servicio permanente. La providencia lo ha hecho capaz de prestar y la gracia lo ha hecho dispuesto a prestar. No es un prestatario, porque Dios lo ha elevado por encima de esa necesidad. Tampoco es un acaparador, porque su nueva naturaleza lo salva de esa tentación, sino que usa sabiamente los talentos que se le han encomendado. Bueno, Spurgeon tenía unos pensamientos trascendentes sobre estas cosas y me parece muy interesante reflejarlo aquí. Dice el versículo 7, que habla de la fe, que le quita el temor a las malas noticias, porque mientras estamos en la tierra estamos sujetos a una triple oscuridad: la oscuridad del error, la oscuridad del dolor y la oscuridad de la muerte. Estas son palabras de otro comentarista, Horno. Dice el versículo 8 que está seguro, no temerá. Si estamos bien cimentados en la palabra de Dios, no tenemos nada que temer. Dice el 9, la primera parte, reparte limosna entre los pobres. Es espléndido. La segunda parte dice que repartir y dar a los demás significa recibir una recompensa en la gloria, en la presencia de Dios. Hay un comentarista que tuvo una idea que resulta interesante. Dice el versículo 9 que la justicia se refiere a la generosidad del hombre que teme a Yahvé. Y Clark dijo que las palabras hebreas y griegas, que normalmente se traducen como justicia, se usan a menudo para significar no solo justicia, rectitud, sino también beneficencia y limosna. Y este es probablemente el significado aquí, o sea que estar dispuesto a ayudar a otros. Y terminamos con el versículo 10, que creo que es explícito en sí mismo. Es objeto de envidia el hombre que es así, y la mujer. O sea, el malvado se enfurece al ver que le van tan bien las cosas al que teme a Dios. Y dice el texto que en su impotencia rechina los dientes. Es la ambición de los malvados fracasará. Puede que los malvados no crujan los dientes en esta vida, pero ciertamente lo harán en la vida venidera, ¿verdad? Y termino leyendo el versículo 28 de Lucas, capítulo 13. Allí lloraréis y os rechinarán los dientes al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y que vosotros sois echados fuera. Hermanos, será así. Cristo volverá, nos llevará con él. Pero aquellos que no quieren tener temor de Dios ni quieren saber nada de Dios, luego, mientras nosotros gozaremos de la presencia de Dios, ellos rechinarán los dientes al vernos a nosotros que hemos recibido la gracia de Dios en la salvación. Que el Señor nos ayude a ser semejantes y aprender de este hombre que teme a Dios, disfrutando del gozo y disfruta de la alegría porque teme a Dios y Dios lo bendice. Bien, que el Señor nos bendiga, hermanos.